Arturo Vives y Rafael Guerra. Yo diría de manera un poco inapropiada, las figuras de la historia para mostrar. Y ese par de soñadores en compañía de doña Marta tenían muy claro que su aporte no era un aporte que se pudiera cuantificar y llevar para consignar en una cuenta bancaria. Y empezaron esa escuela en una casa muy vieja, donde más que boato o un escenario elegante y cargado pues de muebles costosos o de materiales muy notorios en términos de lo que podía ser la escenografía indispensable para organizar un colegio elegante, lo que construía ese sueño eran los tres mosqueteros y el equipo de gente que lo construyó, sus maestros. Yo no recuerdo los más antiguos porque yo era muy niña cuando llegué a Santa Marta. Yo llegué a Santa Marta de 5 años y tuvimos la necesidad, por razones muy personales, de permanecer 1 o 2 meses en alguno de los espacios del Liceo del Caribe viviendo, pero sí, ya después como estudiante del Liceo del Caribe, se presentó en Santa Marta un fenómeno inesperado y fue un poco una huelga prolongada del Colegio Montessori, que era el lugar que acogía a todos los párvulos de esa época. Y en vista de esta situación tan difícil, mi padre, que era un materialista dialéctico, más honorario que practicante y más ideológico que practicante, decidieron él en compañía de mi mamá y de mi tío Rafael, que de ninguna manera iba a cedérsenos la posibilidad de ser educadas en una escuela de religiosos, y la única opción en ese momento era el Colegio de la Presentación, y se le solicitó a Rafael Guerra considerar la posibilidad de ingresar al Liceo del Caribe. Fuimos, según algunas versiones, había 2 mujeres que paralelamente integraron el grupo de damas que entraron al colegio. En el caso nuestro éramos muy niñas, entramos Eliana, Janet y mi persona, en segundo y tercero de primaria. Y lo que quiero contar no son detalles intrascendentes, sino contarles cómo, y sé que muchos de ustedes van a estar de acuerdo, que el Liceo del Caribe y la presencia de esos personajes que ideológicamente, unos más sesgados hacia la izquierda, otros sesgados más hacia la derecha, otros hacia el centro, coincidían con un propósito que era elevar un sueño a su máximo nivel. Yo siempre he pensado que en el caso puntual de Rafael Guerra, tuvo todos los hijos que quiso, con horarios muy puntuales, escogió sus directos hijos, los que eran más complicados. Lo mismo sucedió ya de manera mucho más corta con la presencia de Arturo Vives, que lamentablemente falleció años después, que sin duda alguna realizó una labor en conjunta con doña Marta y con Rafael Guerra, y que construyeron seres humanos de una gran categoría. El Liceo del Caribe, es mi impresión, y es un poco lo que recojo y he recogido de gente que no solo era contemporánea conmigo, sino que menores o un poco mayores, sabíamos que el Liceo del Caribe en ese momento de la historia fue uno de los colegios más prestigiosos por la concepción filosófica que lo acompañaba, como una entidad que construía seres humanos, respetando inclusive el que uno fuera un poco más liberal y el otro un poco más conservador, pero construían a gente, a personas con compromiso social, con un compromiso hacia nuestro terruño, con un sentido de pertenencia, con una lectura de lo que éramos nosotros, no solo como Caribe, con gente caribe, sino como colombianos. Y Rafael Guerra, al mismo tiempo que Marta de Vives y el mismo Arturo Vives, soñaron con gente que le cupiera en el espíritu y en su esencia, que nos cupiera a todos el compromiso de trabajar por un país mejor, y pertenecían a una jerarquía, a una estirpe de gente esmerada, trabajadora, dedicada, con una gran responsabilidad. Ella una dama, ellos unos caballeros, con enormes defectos,
y conscientes todos los alumnos de la dureza de Rafael Guerra, un poco la ternura mucho más evidente en Arturo Vives, esa suavidad silenciosa de Marta, que siempre era como quien regalaba los encajes de ese temperamento tan hermoso que tenía. Lograron hacer senderos para que todos y cada uno de esos hijos de ese nido sembraron sus mejores semillas en cada uno de nosotros, en compañía de todos los profesores. Yo recuerdo, bueno, no todos, al profesor Cuello, que era nuestro profesor de dibujo, perdonen si olvido algunos porque no hicieron parte de mi historia, pero sí habrá el Pebo Brujés, Urias Ollaga, el profesor Alvarado, el profesor Medina, nuestro profesor de inglés. Estaban como ellos el profesor Perea, el profesor Zúñiga. Contamos con personajes extraordinarios como Lucho López. No puedo olvidar de igual manera al profesor de filosofía, el profesor Genaro Jiménez Nieto. Bueno, había una gama de docentes maravillosos. Había algunos, el profesor Gutiérrez, Isabel Guerra, maestre extraordinaria, Cristóbal Celedón. Creo que la memoria en mi caso me traiciona en este momento, pero era una estirpe de maestros con un cincel que iba más allá de la expectativa académica. Era una pasarela de jerarquías humanas inigualables, que utilizaron la excusa de la escolaridad para podernos comprometer con propósitos muy loables, extraordinarios, hermosos. Nos enseñaron a soñar. En muchas oportunidades nos llegaron a castigar porque no cumplíamos como los propósitos. Luis Guerra, Rafael Guerra, era un contador de historias inigualables. Muchos otros que lamento que me traicione la mala memoria, pero seres inigualables, y el que no los recuerde no quiere decir que no hicieran parte fundamental de lo que nosotros disfrutamos y de ese lujo de estructura que era el Liceo del Caribe, un colegio donde no había sino casi un ambiente de personajes estoicos, donde no había un solo pedazo de encaje, no había una comodidad en términos de lo físico, porque nos enseñaron a entender que lo importante no era el escenario, sino los actores. Fue una lucha encarnizada lograr convencer a Rafael Guerra, y creo que la luchadora más encarnizada para lograr un poco suavizar un concepto tan vertical, que por lo menos nos cedieran el derecho a tener un abanico en los salones. Fue Amalia de Guerra, su esposa. De igual manera, como mujeres nos vimos enfrentadas a cosas muy interesantes que nos marcaron. Yo insisto que nuestra casa fueron el escenario que nos construyó, pero el Liceo del Caribe fue un complemento definitivo. Fue el escenario del pensamiento diverso, donde las ideas confluían con un gran respeto, donde el creyente era asumido con tolerancia, donde el ateo tímido, o el confeso, o el recio de igual manera podía ser parte de ello, no solamente en el cuerpo de maestros, sino en los estudiantes. Las mujeres tuvimos la posibilidad de contar con un sanitario, yo digo, después de haber perdido cualquier posibilidad de tener la alternativa de tener una vejiga funcional, porque nos acostumbramos a no utilizar el baño ni en nuestras casas, porque era una obligación impuesta por la filosofía de vida de Rafael Guerra, que los seres humanos que íbamos al Liceo del Caribe, sobre todo las mujeres, debíamos tener estructura de mujeres de hierro.